Lo sientan, no se puede. Son como 92 en 4. Y 41 en 16. Puede quedar sin tinta en el impresora. Pero acá te lo van a... No va a alcanzar a hacer nada. Ya muchachos, vamos a seguir, vamos a tratar de media hora a ver algunos videitos y algunas cosas entretenidas para clarificar un poco lo que estábamos conversando. Estos son algunos tips de neurología. Como les decía, siempre ser muy buen observador, tener claro lo que es normal de lo que es anormal. ¿Ya? Si no sabemos lo que es normal, menos vamos a saber lo que está mal, obviamente. ¿Ya? Primero, tenemos que ser muy buen médico general. Y para eso necesitamos hacer un examen físico, clínico, lo mejor posible. Ser ordenados. ¿Ya? Comenzar de la punta de la cabeza, terminar en la punta de la cola, o en la punta de la cola y terminamos en la cabeza. ¿Ya? Idealmente no estar revisando la boca primero, después me voy a tomar la temperatura, después me voy a revisar el oído. ¿Ya? Tratar de ser lo más ordenado posible. Y si no encontramos respuesta, este es nuestro caballito de batalla. El vitamín D o el vitamín P, ¿ya? Que es una mnemotecnia que nos ayuda principalmente a saber si es que hay alguna alteración vascular, inflamatoria, infecciosa, traumática, alguna anormalidad congénita, por ejemplo, si es metabólico, si es neoplásico, si es degenerativo, si es parasitario, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué debemos observar en un paciente? Su estado mental o su conciencia. ¿Cuáles son los tipos o la conciencia en un paciente? ¿Cómo se puede magnificar esto? ¿Cómo se puede evidenciar? ¿El ruido? Hay como 4 tipos de conciencia, ¿cierto? El vermelho, Ahí lo vamos a ver un poquito en detalle. ¿Ya? ¿Cómo se está moviendo ese paciente? ¿Cómo está caminando? Si tiene algún movimiento en particular. ¿Y cómo está su postura? ¿Tiene alguna postura especial o algún movimiento en particular? Entonces vamos a partir con la conciencia. Los 4 tipos más clásicos es una conciencia normal, que es un paciente que responde a estímulos ambientales. Nuestro sistema nervioso en general, de todos nosotros, está hecho principalmente para que podamos interpretar estímulos externos y montar respuestas. ¿Ya? Hay grandes rasgos de eso hace nuestro sistema nervioso. Y para eso necesitamos tener un estado mental normal, obviamente. ¿Ya? Después tenemos otro estado que es un estado deprimido, de depresión de conciencia. Y son pacientes generalmente que están somnolientos, que responden más lento a estímulos ambientales, sin embargo están respondiendo. El típico cachorro, y acá no necesariamente neurológico, el típico cachorro con parvo, con distemper o con una gastroenteritis hemorrágica, está muy depresivo de conciencia, lo que hablábamos delante. Está llegando poca presión de perfusión a ese cerebro, le está llegando poco flujo sanguíneo a ese cerebro. Por ende, el estado de conciencia va a estar deprimido. ¿Ya? Pero puede responder a estímulos ambientales. Y ya nos pasamos a 2 estados que son más o menos graves. Un estado estupuroso, en donde hay un completo compromiso de conciencia, sin embargo el paciente responde a estímulos ambientales que son sonoros o dolorosos principalmente. Y tenemos un paciente ya en coma. El paciente en coma es el que ni siquiera responde a estímulos dolorosos. ¿Ya? ¿El estupuroso sería el semicomatoso? También se podría llamar como semicomatoso, exacto. ¿Ya? Y tenemos otro estado que hay algunos expertos que le llaman de confusión, de desorientación, de delirio, ¿ya? O también obnubilado lo podrían encontrar. Y el típico paciente más o menos como entre un paciente deprimido y estuporoso, ¿ya? Y tiene respuestas inapropiadas a los estímulos ambientales. Tiene muchos cambios de conducta, está errático, está ansioso, por ejemplo. Y yo le hago respuesta a la amenaza, reflejos fotocupilares, y no responde muy bien, pero hay algún cierto tipo de respuesta. ¿Ya? Ya, se ven los videos. ¿Cómo está el estado mental de ese paciente? No tengo idea si está comatoso o estuporoso.
Solo sé que al menos está respondiendo a estímulos ambientales. ¿Ya? ¿Cómo sabe? Buena pregunta. ¿Y cómo sabía usted que estaba comatoso? Porque está sin movimiento, aparte que las pupilas están los párpados. ¿Ya? No sé si fue el video o no, pero se veían como que se movían. En un video, en una foto, Ahí está durmiendo. No se puede saber. lo podemos saber. Solo sé que no es un paciente que está atento al médico. Por ende, al menos está deprimido. Si estuviese semicomatoso, ¿a qué respondería? Doloroso y... Y sonoro lo más probable. ¿Ya? Pero en este paciente no lo sé, no lo demuestra el video y lamentablemente no me recuerdo. ¿Comatoso podría estar? También podría estar con un coma. ¿Ya? Pero si tuviera doloroso, estaría respirando. No necesariamente. Si un paciente en coma, puede respirar por sí mismo. A diferencia, por ejemplo, de este cachorro. Está atento al medio, atento a las palabras que le estamos diciendo. Yo generalmente los videos los pongo sin audio porque no es necesario. Hay mucho grabado. Profe, ¿y esos movimientos que hace son normales? ¿Qué movimiento? El de la cabeza que se va como hacia el lado derecho. Y quizás seguía algo. Con la oreja ya. La verdad es que yo no veo nada normal. Eso. Quizás también normal. Y pidiendo comida. No, eso es un paciente que está completamente normal, atento. Movimiento Ya está siguiendo movimiento, lo más probable. ¿Ya? Está todo el rato atento a lo que se le está diciendo. ¿Ya? Es un cachorro que está completamente normal en este momento para mí. No es el volador. Él no es el volador, No, claramente. porque mueve la cabeza. El volador. Pongo esto porque es fundamental que nosotros también podamos saber qué es lo que es la marcha. ¿Ya? El caminar. El caminar es fundamental para nuestro examen neurológico. ¿Ya? Nos permite evaluar la fuerza motora, la coordinación y la acción motora de una marcha. Para que un paciente, nosotros mismos, podamos caminar, necesitamos que nuestro tronco encefálico esté intacto, nuestro cerebelo esté intacto, la médula espinal, nervios periféricos, uniones neuromusculares, músculo y corteza cerebral. O sea, si hay alguno de esos componentes que está alterado, nuestra marcha también podría estar alterada. ¿Ya? Y como consejo, cuando queramos ver caminar a un paciente, porque es fundamental de nuestro examen neurológico, conciencia y marcha, idealmente siempre hacerlo en un piso antideslizante. ¿Ya? Ojalá sobre alguna alfombra, pasto, tierra, cemento. Sáquenlo de la clínica, porque generalmente las clínicas tienen cerámica, algún piso resbaloso. ¿Ya? El paciente tiende a resbalarse y caerse, y eso nos podría dar una mala interpretación. ¿Ya? Dentro de las marchas, tenemos marchas normales que pueden ser debido a una alteración en la coordinación, como son las ataxias, ¿ya? Son caminar de forma incoordinada, por pérdida de esfuerzo en movimientos voluntarios, de los movimientos voluntarios, de ahí mismo lo que hablamos de nombre, parece opleje, ¿ya? Que tiene que haber quedado claro, ¿ya? O también de una combinación de ambas, de una normalidad en la coordinación y una normalidad en la fuerza en los movimientos. Y tenemos ataxias principalmente, que pueden ser definidas de tres tipos o tres orígenes. Una alteración cerebelosa, el cerebelo, ¿ya? Que es el que coordina los movimientos y coordina principalmente los movimientos de extensión. Una alteración en el aparato vestibular, que es el que coordina principalmente cabeza versus cuerpo, ¿ya? Y también por alguna alteración de la médula espinal. ¿Ya? Con los tractos que van hacia el cerebro pueden haber alteraciones desde el punto de vista de coordinación. ¿Ya? Y antes de los videos, las ataxias también las podemos clasificar como dismetrías que pueden ser hipométricas o hipermétricas. Las hipermétricas son clásicas de cerebelo, ¿ya? Y las hipométricas son clásicas de pacientes con enfermedades neuromusculares, pacientes muy cortitos, ¿ya? Y las hipermétricas extienden o tienden a sobreextender la extremidad, y aquí lo vamos a ver en algunos videos. ¿Perdón, qué dijo que era hipométrica? Hipométricas son pasitos cortos, Sí, pero ¿de qué lesión? enfermedades neuromusculares principalmente.
Profe, la ataxia es cerebelar, vestibular y espinal. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a ver este Yorkie. Miren cómo camina. ¿No lo vi? Ah, pucha. No sé. Vamos a verlo. Oh, Sí. un cortito, como el caballo, ¿no? ¿Es cortito? No, Extendido en tiempo. Un caballo de Hipermétrico, exacto. ¿Ya? Les acabo de decir que tienden a sobreextender las extremidades abdominales. Por ejemplo, este salchicha con una hernia discal. ¿Cómo están las manos? Yo los veo normales, pero sí hay alteración en las patas, ¿cierto? Hay una incoordinación, ¿cierto? ¿Cómo es de esa postura? Una postura sifótica. ¿Ya? Está con ataxia este perro. ¿Ves cómo cruza sus patitas? No logra coordinar 100%. Esta otra paciente. ¿qué sería qué tipo de ataxia? Es una ataxia espinal. Si fuese el cerebelo, arriba, encéfalo, están involucrados, deberían estar involucradas las 4 extremidades. ¿Ya? Acá en este paciente, ¿cómo están las manos? ¿Cómo están las patas? mal. Podríamos llamar una... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Paresia o plegia? Paresia, ¿cierto? Una paraparesia, exacto. ¿Por qué paraparesia? Miembros posteriores. ¿Ambulatorio o no ambulatorio? Con una tendencia a estar ambulatoria, ¿cierto? Tiende a pararse y mover un poco. Este gato viene en su pata izquierda. ¿La mueve? Viene en su pata derecha. Sí, la pata derecha sí. La mueve. ¿Cómo podríamos definir esto? Hay una monoplegia. Monoplegia de la pata izquierda. ¿Ya? Y había una monoparesia de la pata derecha. Este era el típico gato. De hecho, justamente este paciente estaba con un tromboembolismo ortoiliaco. Y eso afecta, es un problema vascular, neurovascular. ¿Ya? Eso no es un problema necesariamente de la médula espinal. ¿Ya? Este paciente puede mover sus patas, por ende, ¿y cómo están las manos? Normal. ¿Es una paresia o una plegia? ¿Es una paraplegia, hemiplegia, tetraplegia? ¿Qué es semiplegia? ¿Lado izquierdo o lado derecho? No es eso. Hemiplegia es la pérdida del movimiento voluntario total de un lado del cuerpo. ¿Ya? Y se asume que es de mano y de pata. ¿Ya? Del mismo lado. Este paciente, entonces, estamos todos claros que no mueve sus patas, ¿cierto? No hay movimiento voluntario, por ende, un paciente pléjico. ¿Ya? Y como tiene ambas patas afectadas, es paraplegia. Este es un paciente, por ejemplo, que está con una cosa que se llama torneo. ¿Ya? ¿Podría? Es lo mismo, ¿no? No. Eso es un signo. Es diferente. La convulsión es un signo o una enfermedad. Es un signo. Este torneo también es un signo. Podría perfectamente estar con un signo vestibular, o también podría estar, por ejemplo, si es un perro viejo que lleva tiempo con esto, con un tumor cerebral frontal derecho. Y una inflamación del oído. Del lado. Eso sería un vestibular. ¿Eso se llama así, ¿no? ¿Torneo? ¿Perdón? ¿Esa marcha se llama así? ¿Torneo? Torneo. Mira este paciente. Este perrito está con una hernia discal cervical. Fíjense, ¿puede levantar su cabeza? Le cuesta. El dueño lo iba a tocar en la región del cuello y le hace el quite. Si ustedes se fijan al principio, ahí va donde el dueño, le quiere tocar el cuellito y como que no me toqué. ¿Ya?
¿Pero tenemos alguna alteración de la marcha? ¿Qué encuentra usted? Que camina con la No sé cabeza si abajo. voy a decir lo que estaba. Para mi gusto, este paciente está caminando normal. ¿Ya? Claramente hay una ventroflexión porque está con un dolor cervical. Eso podría hacer que camine un poco alterado, pero claramente no es un cachorro de 7 meses que está corriendo. ¿Ya? Tiene dolor esta paciente, pero no tiene mayor alteración a la marcha. Por ejemplo. Este otro perrito va caminando, un poco tembloroso y se le acabó la energía. Esa es una marcha hipométrica. Pasitos cortitos, ¿se fijan? Él está con una patología de origen neuromuscular. ¿Ya? Lo más probable es que esto haya sido una miastenia gravis. Miastenia gravis. ¿Ya? Profe, ¿cómo diferencia que era muscular y no como a nivel de la C1 o C5 por el como Ahí tenemos que ver más clínica. Tenemos que ver el tema de reflejo, parece que está con dolor, por ejemplo. Este perrito también tiene algo similar. De hecho, también estaba con miastenia gravis. ¿Ya? Fíjense sus pasos, cortitos, ¿ya? ¿Ya? Todo tembloroso, porque son uniones neuromusculares que están alteradas. Hay un neurotransmisor que es la acetilcolina, que es la que se ve afectada en esta patología. El mismo paciente después del tratamiento, o cuando comenzamos con el tratamiento en realidad. Ya se mueve un poco más, pero sí con una marcha hipométrica, tembloroso, con una tendencia a estar con ventroflexión también. Y hay una debilidad muscular. ¿Ya? Y estos movimientos son clásicos del hipertensión, ¿ya? Que son las mioclonías. Cuando ya llegamos a esto, desafortunadamente tenemos un pronóstico bastante desfavorable, ¿ya? En estos casos, cuando ya un paciente no se puede parar, no puede prensar el alimento, la recomendación es eutanasiar. ¿Y es siempre así? ¿Todo el tiempo ese movimiento? Es rítmica, incluso durmiendo. Pero no es como... Ya. No, pero a lo que voy yo es las 24 horas está así. Sí. Ahora, no necesariamente es en todo el cuerpo, puede ser, por ejemplo, solo en la cara, solo acá, por ejemplo, en eso. O a veces hay pacientes que solamente tienen una mano, ¿ya? Pero esto está totalmente diseminado. además debe ser cansado. Fatiga mucho, sobre todo esto en el cachorro, entonces es complicado. Acá tenemos un paciente que también tiene este tipo de movimientos, ¿ya? Que son rítmicos, un movimiento mioclónico. Y del otro lado también. Aquí vamos a ver. ¿Vieron eso? Esos también son movimientos, unos movimientos mioclónicos. Hay algunas epilepsias o enfermedades que se llaman enfermedades de Láfora. Nosotros con él estamos sospechando lo más probable algún Láfora. La enfermedad de Láfora tiene que ver con crisis convulsivas que son mioclónicas, que son rítmicas. ¿Ya? De hecho, él es un paciente epiléptico, nuestro querido Pitujo, no sé si se llama él. Otro tipo de postura y movimiento. Este es un tilt o un lateo de cabeza, que es clásico de los síndromes vestibulares. ¿Ya? Y esto es un pleurotótono también se llama. Pleuro, mirarse las pleuras, ¿ya? Y en este caso hacia un lugar, izquierda o derecha. ¿Tiene que ir igual al lado de la lesión? Eso generalmente hacia el lado de la lesión. ¿Ya? De hecho, es la única lesión, el pleurotótono, es la única lesión que está sobre una región del cerebro. Esta es la corteza, en este caso frontal, lo más probable, frontal derecha. ¿Ya?
es la única lesión que nos podría llegar a decir que el lado afectado, en este caso sería el derecho, por ejemplo, el frontal derecho. Porque toda la otra signología, si tuviésemos una lesión frontal derecha, como se recusa en el cerebro, tendríamos problemas, por ejemplo, posturales del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, es una de las casi única lesión que genera signos ipsilaterales. Es una lesión que se denomina, según lo que es real, pero supratentorial. Sobre el tentorio, los signos medulares, por ejemplo, son contralaterales. ¿Ya? Bajo el tentorio, y ahí ubicamos principalmente el cerebelo y tronco cefálico, son principalmente signos ipsilaterales. Pero esto que está supratentorial, lo más probable, en este caso derecho, podríamos tener una lesión frontoparietal derecha, por ejemplo, frontal derecha. ¿Ya? Estas son las posturas típicas: Dachshund con una cifosis, escoliosis, lordosis. ¿Ya? Y esta es la posición clásica de, hablamos delante de Chief Cherrington. Extremidades anteriores extendidas o una braquiespasticidad, en este caso asumamos una paraplegia. Y esto se da generalmente por lesiones en esta región. ¿Ya? Y acá también ¿Cuál es el tratamiento, profe? depende de la causa. Si es hernia, se puede operar. Se puede operar dependiendo un poco si es que, por ejemplo, está parapléjico, si es sensibilidad profunda, el pronóstico es bastante desfavorable. Porque ya cuando se dañan estas neuronas que hablábamos, las neuronas de Border, es una lesión muy, muy profunda de la médula final. Muy profunda. Pero No por es ejemplo, si irreversible. tuviera no tuviera chicharrita, pero por ejemplo sería con una paraplegia, se podría ver obviamente localizar si es que una hernia sacar y podría volver a Sí, claro. recuperarse. Aquí se ve más claro. Chief Cherrington. ¿Ya? Extremidades anteriores ambas extendidas, paraplegia. ¿Ya? Y eso es lo clásico. Cifosis. Miren cómo está este paciente. Y acá hay que ser buen observador. Hay una depresión de conciencia, está decaído, con la cabeza hacia abajo, ya está con una ventroflexión, pero miren los ojos, mirando todo el rato hacia arriba. No puede levantar la cabeza todo el paciente porque estaba con, si no me equivoco, este muchacho tenía un síndrome que se llama síndrome de Wobler o espondilomilopatía cervical caudal. Son nombres bonitos, ¿cierto? Decirle al propietario, mire, su mascota está con una espondilomilopatía cervical caudal. Ahora, ¿qué es eso? Espóndilo. Viene una alteración vertebral. Espondilomielopatía. Se afecta médula espinal. Espondilomielopatía cervical. Cuello. Caudal. Hay generalmente entre C4 aproximadamente a C7. ¿Ya? Y ahí ocurre una inestabilidad cervical. Que podría haber una cosa que se llama espondilolistesis, una vértebra que está sobre otra. ¿Ya? Y eso provoca este síndrome que es característico de razas grandes, de hecho descrito principalmente en los Doberman, que se llama síndrome de Wobler. ¿Ya? También es bonito decirlo al propietario, su mascota está con síndrome de Wobler. Y eso igual podría ser, por ejemplo, que es como mestizo, porque si es Doberman. No, no es necesariamente en Doberman. Está más descrito en Doberman. Sin embargo, esto se puede dar en... Generalmente es de razas grandes, pero lo vemos en Golden, en Labradores, en Iso, pero es más clásico de los Doberman. ¿Ya? Lo mismo que las hernias discales de raza distrófica, exacto, que es característico de los Dachshund, pero tenemos Poodle, Bulldog francés, Pug, Yorkie, Beagle, o sea, hay muchas razas de Bulldog. Los descerebrados. Ahora, ¿cuántos de...? Sí, claro. Podríamos tener un paciente con una inestabilidad cervical dependiendo de la región. Si es entre
por ejemplo, C4 o C5. Motoneurona alta, superior. Reflejos con una tendencia a una hiperreflexia de las 4 extremidades. Si la inestabilidad está entre C6 y C7, por ejemplo, raro que esté ahí, pero podría ser. Signos de motoneurona inferior. ¿Ya? Por ende, reflejo en las manos con una tendencia a una hiporreflexia. Esta es una postura de descerebración. Paciente totalmente inconsciente. Generalmente hay una lesión del tronco encefálico. ¿Ya? Y ocurre técnicamente una extensión de las 4 extremidades con un paciente, como les digo, inconsciente. ¿Ya? Y la postura de descerebelación es una postura en donde las manos tienen una tendencia a estar rígidas, con las patas flácidas, y un paciente que está relativamente consciente y con otro signo que se llama opistótono. El opistótono es un signo en donde como que levanta el cuello y mira hacia arriba o hacia atrás. ¿Ya? Eso generalmente está dado por un daño principalmente del tronco encefálico. Se podría, pero acá generalmente en el Chief-Charrington no tenemos un opistótono, por ejemplo. No tenemos una lesión de encéfalo. ¿Ya? La lesión del Chief-Charrington es netamente en médula espinal. ¿Ya? Acá tenemos una lesión principalmente cerebral. ¿Ya? Y por ende tenemos cambios de conducta, alteración de conciencia y un Chief-Charrington. El paciente, no sé si recuerdan el pastor alemán que estaba ahí, estaba totalmente atento. ¿Ya? Estaba incluso parado y con sus manos se podía parar. ¿Ya? Esto es breve, esta la sí, claro. Entonces estaba aquí. Sí, claro, sí, claro. Vamos a ver casos clínicos. ¿Les queda mientras alguna duda? ¿De qué una? Esto quería mostrarles, que son principalmente los grados de compresión de la médula espinal cuando tenemos un paciente con un daño de médula espinal, una hernia discal, un tumor, por ejemplo. Los grados van desde el 1 al 5. El grado 1 es solo dolor. En el grado 2 ya hay una disfunción propioceptiva. Realmente hay una alteración sensitiva. Lo más probable es que este paciente también esté con una ataxia. ¿Ya? Sin embargo, está caminando. El grado 3, ya acá hay que poner ojo. ¿Por qué? Porque ya pueden haber paresias o plegias. ¿Ya? El grado 4, todo esto se va sumando. Ya hay una paresia o plegia con una alteración de la micción. Generalmente pacientes que están continentes si tenemos una lesión entre T3 y L3. Pacientes que pueden estar incontinentes, urinarios principalmente, con lesiones entre L4, C1 o S1, S3. ¿Ya? Y finalmente, esto va escalando hasta que es una emergencia con una ausencia de sensibilidad profunda. Ese es el grado 5. Cuando tenemos un paciente, el mismo DACOM que teníamos acá arriba de la mesa, llegó parapléjico, lleva 10 días parapléjico, evaluó sensibilidad y no tiene. ¿Qué grado está ese paciente? 5, de forma inmediata. Probabilidad de recuperarse de ese paciente extremadamente bajas, por decir casi nulas. Probabilidad de que vuelva a caminar muy bajas. Cuando ya perdemos sensibilidad por más de 48, 72 horas, es muy poco probable que ese paciente salga adelante. Sin embargo, nada es imposible. ¿Ya? Hay que esperar, se puede operar de repente, se puede lograr algo, pero son pacientes que tienen un mal pronóstico neurológico. ¿Cómo fue como lo de la micción? ¿De qué? ¿En continencia cuánto es? Lesiones sobre el L4. De L4 hacia arriba. ¿Ya? ¿Y lo otro? Incontinencia de L4 hacia abajo. L5 de L6, L6 de L7, S1. Y ahí recuerden que la médula espinal llega hasta como L6 aproximadamente, son raíces nerviosas. Pero si hay una compresión de una raíz nerviosa, un paciente con un síndrome de caudequina, puede afectar un nervio que es el pudendo. Y el pudendo es el que permite la tonicidad del esfínter uretral y anal. Por ende, si ese nervio está alterado, se pierde esa tonicidad. El paciente puede estar orinándose o vegetando. Es clásico el síndrome de caudequina.
paciente con una hernia discal. Miren cómo está la médula espinal. Horrible. Esta es la médula espinal. Ese cordoncito. Eso es el disco que se rompió y se extruyó. Y está apretando la médula. Fíjense que en este punto esa médula está media azulada, ¿ya? Siendo un color normal. Yo soy malo con los colores, pero Rosado. como un color perla, madre perla. Es como un color madre perla. No es como un blanco marfil. Blanco, bueno. No, es como, claro, es como un color marfil, una cosa así, ¿ya? Media blanquita también. Es como ese color, como el color del disco. Está horrible. ¿Ya? Y después de operarse, se quitó el trozo. Es una hernia extrusiva. Y fíjense, o sea, esa médula está horriblemente afectada. O sea, hay un edema, está inflamada, está azulosa, está cianótica. Es un paciente que tiene posibilidad de producir una cosa que se llama mielomalacia. ¿Ya? La mielomalacia es una alteración, una destrucción de la médula espinal hacia craneal y hacia caudal del punto de lesión. O sea, si la lesión estaba acá, esto se puede extender hacia acá, asumiendo que acá está la cabecita, o se puede extender hacia atrás. ¿Ya? Y eso generalmente provoca la muerte del paciente. Generalmente lo terminamos eutanasiando. Y eso sí puede suceder. Porque eso es solamente ya luego de operar. Generalmente, o el típico paciente que es el clásico paciente que, por ejemplo, llega muy agudo, en la mañana estaba caminando, el dueño le dio la comida, lo sacó a pasear, llegó en la noche, el perro ya no estaba caminando con un dolor horrible, ¿ya? Y se opera, y está la médula de este color, un paciente que empieza con fiebre, taquipneico, con mucho dolor físico, si el problema era en las manos, empiezan a afectar las patas, por ejemplo. Hay estudios post-mortem que comprueban que desde el punto de la lesión, que es acá, por ejemplo, pueden haber hemorragias, microhemorragias hacia craneal, como les decía, y hacia caudal de la médula espinal. ¿Ya? La médula es totalmente vascularizada, hay una vascularización importantísima. Entonces, esto es un fenómeno que se denomina compresivo y contusivo. ¿Por qué? La médula, el disco se rompe, le pega a la médula, y más encima la deja apretar. ¿Ya? Es como el mismo ejemplo del martillo, estoy martillando, ¡pah! Me pego un martillazo en el dedo y más encima me dejo el martillo apretado. Hay un problema de irrigación. Fíjense cómo está la médula. ¿Cómo está ese flujo sanguíneo espinal? ¿Alterado hacia bien o hacia mal? Y eso quiere decir que está disminuido o aumentado ese flujo sanguíneo espinal. Disminuido. ¿Por qué? Porque había algo que la estaba apretando. Está cianótica esta médula. Entonces, eso provoca que yo le explico a los propietarios, cuando veo pacientes con una posible mielomalacia, le digo, o sea, si yo me pego un martillazo en el dedo, me lo pego en la uña, no se va a inflamar necesariamente la uña, se le puede inflamar todo el dedo hacia atrás. Y eso mismo le puede pasar a la médula espinal. Y la médula es un tejido muy, muy sensible y muy noble. Entonces, imagínense que igual que el cerebro, o sea, la médula está recubierta por las vértebras, está protegida por las vértebras. Y ahí volvemos a lo que hablábamos delante, a la ley espectacular de Kelly Monroe, ¿verdad? Que hay algo que está en este sitio que no debiese estar y que está comprimiendo y está alterando el flujo sanguíneo. ¿Verdad? No sé si la puedo poner de ejemplo a usted que está embarazada. Su vejiga. Ya la perdió. Su compañera, un bebé, dentro de su abdomen, dentro de su útero, y está su vejiga al ladito. La vejiga se llena solamente un poquitito y le van a dar deseo de ir al baño. A cada rato. ¿Ya? En algún momento va a llegar, cuando está acostada, por ejemplo, si se pone un poquito de espalda, va a empezar a apretar el diafragma, se va a empezar a correr los órganos, se va a costar respirar, se va a sentir incómodo. ¿Verdad? El flujo, porque empiezan a afectarse otros órganos. Pero en el abdomen tenemos esta capacidad de distenderse y de correr algunos órganos. Pero en médula espinal y el cerebro eso no ocurre. ¿Verdad? Lo más probable es que fisiológicamente usted claramente tiene algún acomodo ahí sanguíneo, sin embargo le está quitando flujo a la vejiga, le está quitando capacidad al estómago.
está quitando capacidad al estómago, está corriendo el vaso, está empujando los riñones, está empujando el hígado, está empujando el estómago. Lo más probable es que coma un poquitito y se sienta satisfecha de forma inmediata, ¿ya? Y eso es clásico. ¿Por qué? Porque hay algo que normalmente no debería estar. ¿Ya? En este caso, una bobina. Bueno, ahí, un ente. Entonces, acá pasa lo mismo, guardando las proporciones claramente. Hay algo que acá no debiese estar. Si esto lo asumimos en el cerebro, con un tumor, por ejemplo, es un volumen que no debiese estar. Por ende, acá voy a influir en este flujo sanguíneo. Se va a dejar irrigar una zona tanto del cerebro como de la médula espinal en este caso. Entonces, hay problemas vasculares. Si disminuye el flujo sanguíneo espinal, porque hay un objeto acá, voy a irrigar menos una zona. Se va a oxigenar menos. ¿Depende de cuánto tiempo haya estado la médula comprimida? ¿O no En parte. necesariamente? No necesariamente, pero en parte. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchos pacientes que esto es muy agudo. Entonces, en menos de 12 horas se produjo todo esto. Como hay pacientes que llevan 2 semanas. Y no tiene nada que ver el diagnóstico entre uno y otro. Depende de la clínica del paciente. Si ambos están parapléjicos sin sensibilidad profunda, ambos tienen un pronóstico horrible, independiente un poco del tiempo que lleve cada uno. Sin embargo, el pronóstico del paciente que de forma aguda, o sea, hoy día en la mañana yo lo salí a pasear, lo dejé bien, estaba corriendo y saltando, y llegué a las 7 de la tarde y ya no está caminando y no tiene sensibilidad profunda, el pronóstico de ese paciente, si es que no tuvo una mielomalacia, es relativamente mejor, pero también puede ser grave. Si es que puedo abordar a ese paciente de forma inmediata, puedo quitar la hernia, es más probable que se recupere más rápido que un paciente que lleva 10 días sin sensibilidad profunda. Pero a mí me preocupa, o me preocuparía de forma inmediata ese paciente que de forma aguda produjo esos signos tan clásicos, ¿ya? Y tan súbitos, exacto. Y porque esos pacientes son los clásicos de tener mielomalacia. Ese paciente se puede morir. Por ejemplo, tenemos al doctor Bosco retirando la hernia. Fíjense en ese trocito. ¿Vieron que sacó algo ahí? Entonces era material discal que estaba generando compresión de la médula. Profe, el pronóstico es bueno después de eso. Depende de la clínica. Si un paciente se logra operar, por ejemplo, paraparésico ambulatorio, orinando bien, sin mayores problemas, tiene un 90-93% de posibilidades de andar bien ese paciente. ¿Ya? Y esos porcentajes van bajando a medida que vamos conociendo el grado de compresión medular. ¿Ya? Si llega un paciente con una paraplegia sin sensibilidad profunda, claramente el pronóstico es peor que un paciente que ingresó caminando. ¿Ya? Tienen todo ese material discal. No, es mucho complejo. ¿Sabes? Máquinas explicativas. Bueno, y acá tenemos a la bella que no era tan bella, acá nosotros hacemos mucha fisioterapia a cargo de la doctora Batría y los pacientes tienden a relajarse bastante. Esta chica era agresiva, ¿ya? Pero le gustaba la fisio porque la relajaba, hacía electroanalgesia, entonces se terminaba relajando esta muchacha. Vamos a ver los casos clínicos. De epilepsia tienen más o menos